dar la impresión de que ya al acusado o al sospechoso ya le estamos poniendo la etiqueta de que es culpable. Por ende, el único que puede determinar si hay un fraude es un tribunal. Puede ser muy bien un juez o un juicio por jurado, en el que entonces los pares ciudadanos pues declaren, ¿verdad?, el fraude. Así que esto es ¿verdad?, una aclaración muy importante a la hora de nosotros tener en cuenta lo que nosotros debemos hacer en una investigación de fraude. Bien, en cuanto a las certificaciones, como estaba diciendo, pues es la única, ¿verdad?, una de las pocas formas, además de la experiencia, de demostrar a la corte, ¿verdad?, o a un tribunal, en este caso, que nosotros estamos preparados, ¿verdad?, y hemos sido adiestrados ¿verdad?, y tenemos un bagaje para manejar ciertos temas y poder articular, que es lo más importante de todo esto, poderle articular a unos ciudadanos o a unos pares los aspectos técnicos que puede conllevar una investigación en unos términos simples, ¿verdad? Acá en Puerto Rico nosotros le decimos en arroz y habichuela, pero ya ustedes saben que en muchos países le dicen también aplatanar, ¿verdad? Llevarlo en términos de aspectos comunes que un juez pueda entender. En muchos casos se nombra lo que se llama un comisionado, en el caso que el juez no tenga la experiencia, ¿verdad?, o el expertise y necesite recurrir a esos conocimientos, se nombra un comisionado y el comisionado es quien se encarga entonces de evaluar las posiciones de cada una de las partes y de articularle a la corte, ¿verdad?, los méritos del caso y cómo cada parte presente la evidencia. Así que sin más preámbulo, ¿verdad?, dada la limitación del tiempo, pues concentré la presentación única y exclusivamente al tema, ¿verdad?, de computación forense. Este tema surge mayormente en los últimos ya 15 años, ya la información pues ha trascendido y ya no solamente tenemos la información en hard copy, sino en un momento dado también la teníamos, ¿verdad?, de forma digital. Ya tan temprano como en el 98, 2001, se comenzaron a ver los famosos escáneres, ya empezamos a tener procesos ya dentro de la empresa de digitalización de documentos. De hecho, muchos reguladores, particularmente en la banca, pues comenzaron ya de lleno a emplear este tipo de técnicas dentro de sus regulaciones en las industrias particulares. Yo creo que ya Ivonne tocó un poquito sobre mi experiencia profesional. Si pasamos a la próxima filmina, pues les comparto un poco sobre algunas de las investigaciones o trabajos, mis experiencias en el campo forense, y digo forense porque por la aclaración que hice anteriormente, ¿verdad?, de que no todas culminan en fraude, pues no todas llegan al tribunal, no todas pueden, ¿verdad?, a pesar de que puedan encausar al individuo, si se demuestra, ¿verdad?, más allá de dudas razonables, su inocencia, pues entonces ya como tal no podemos llamarle fraude. ¿Ok? Pero sí he hecho investigaciones de fraude para el gobierno de Puerto Rico, para la Corte de Quiebra de Estados Unidos. He viajado a Panamá, República Dominicana y a distintos territorios investigando individuos, ¿verdad?, que trascienden los territorios nativos y evolucionan en sus técnicas de fraude y llegan a otros territorios. Y ahora, pues particularmente con la modalidad electrónica, es muy fácil cruzar continentes, cruzar fronteras. He trabajado con el FBI, ¿verdad?, con el Federal Bureau of Investigation, con el Inspector General de los Estados Unidos en casos de malversación de fondos. El gobierno a mí me gusta siempre señalar al gobierno de forma positiva. El gobierno es un modelo, ¿verdad?, a emular y es el modelo que tradicionalmente, y esto sucede, me atrevería a generalizar en casi todos los países, el gobierno siempre evoluciona en cuanto a las modalidades que se utilizan. Y una de las cosas que ha servido de modelo en los últimos años es precisamente por la aclaración que les había hecho de la definición de fraude. El gobierno está empleando ahora lo que se llaman los programas de integridad. Así que para que no tenga una connotación negativa
de programa antifraude, ya entonces ya se le está llamando programas de integridad, en el cual se engloban los conceptos de lo que es fraude, por definición. También se emplean conceptos tales como waste o desperdicio, ¿verdad? Y abuso. ¿Por qué? Porque el fraude, pues definitivamente, ¿verdad? Pudiera tener una connotación ilegal, y en el aspecto civil, pues también puede causar daños y dar pie a una demanda por el Código Civil. Pero en el desperdicio y en el abuso, pues no necesariamente tiene que ser un acto ilegal. Bien puede ser un acto legal, pero entonces al momento de nosotros evaluar si no cae dentro de la categoría de legal o ilegal, lo próximo que viene a nuestra mente es la parte moral, pero la moral todos sabemos que parte, ¿verdad?, de esos principios y valores que el individuo tiene en su formación, y a veces tiene también una connotación religiosa. Por ende, para no caer en esa línea, que es una línea un poco gris, entonces hay que definir en blanco y negro dentro de esos programas de integridad qué constituye fraude, qué constituye abuso y qué constituye desperdicio. ¿Para qué? Para en el caso de que un individuo incurra en estas prácticas, ya esté entonces de manera tipificada dentro de esos programas de integridad, y se pueda entonces ya dar pie a acciones correspondientes. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar ya propiamente al tópico en la próxima filmina. Aquí les pongo, ¿verdad?, dónde estamos, ¿verdad?, de manera jocosa. No sé si lo pueden leer, pero se los voy a leer. Dice, let me tell you about today's Supreme Court decision, ¿verdad? Déjame dejarte saber sobre la decisión de la Corte Suprema hoy. Y la mujer le contesta, sure, just email it to me so I can use Twitter to post it to my blog, which will update my Facebook page, and my LinkedIn profile, which will send me a text so I can see what the court did. So, de manera jocosa, ¿verdad? Vivimos en un mundo en que estamos totalmente socialmente conectados, querramos o no, de alguna manera u otra somos parte de una gran red social, y en este caso, pues más tecnológica que otra cosa. Así que con este preámbulo, esto nos abre una ventana, y en el campo de computación forense, nosotros vamos a ver hoy muchas de las herramientas que se utilizan en el campo. Pero les quiero señalar que la herramienta más importante, la más efectiva y la mejor herramienta hasta el día de hoy se llama Google. Así que al día de hoy, definitivamente, sin discusión, Google es una de las maneras más exitosas, ¿verdad?, de obtener información sobre una compañía, un individuo, una práctica, ¿verdad? Y es una referencia muy amplia, y bien utilizada en el campo de computación forense. Aquí no hay una sola herramienta, esto es un territorio en donde los medios, ¿verdad?, particularmente la parte de los abogados, cuando escala un poco la investigación, en esas estrategias legales, pues es de suma importancia poder validar las herramientas que se utilicen. Por ende, cuando nosotros vamos a usar las herramientas, pues debemos siempre validar el hallazgo que presenta una herramienta con los hallazgos de otra herramienta, ¿ok? Eso se llama triangulación, ¿verdad? Nosotros tenemos que triangular para poder validar esa información y poderla presentar. ¿Por qué? Porque si se usa exclusivamente una sola herramienta y la otra parte pudiera muy bien atacar las debilidades de esa herramienta y entonces invalidar un hallazgo que es de naturaleza genuina, pues se puede invalidar, ¿verdad? O se puede menospreciar en la corte de manera, si no se presenta de la manera correcta. ¿Ok? Bien, discusión de la computación forense. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando hoy en la tarde? Vamos a ver qué es evidencia digital y qué constituye, ¿verdad?, el campo de la computación forense, que es propiamente el tema de nuestra charla, el tema central. Vamos a ver cómo obtener evidencia digital de manera exitosa y la importancia de manejar la misma de manera apropiada, porque no solamente es adquirirla, luego de adquirirla hay que saber manejarla. Esto no es nada diferente de un caso de homicidio o un caso, ¿verdad?, de cualquier otro tipo de
de delito, ¿verdad? O de investigación en la que nosotros, si nosotros encontramos un casquillo de bala, si nosotros encontramos un cuchillo con unas huellas dactilares, de la misma forma que debemos tener sumo cuidado manejando esa información, también, ¿verdad? O esos artefactos, también debemos manejar con muchísimo cuidado los artefactos de computación. Así que vamos a ver cuáles son los procedimientos forenses, vamos a tocar algunas de las herramientas, vamos a hablar de la importancia de planificar para lograr responder efectivamente a los incidentes de computadora y vamos a ver, ¿verdad?, unos visuales de algunas de las herramientas utilizadas y las vamos a ver dentro de casos reales. Así que vamos a hablar, creo que son 3 o 4 casos y vamos a hablar propiamente de eso. Bien. Cabe señalar que esta presentación no es ninguna consulta legal, simplemente, ¿verdad?, les divulgo que todo lo que aquí está contenido es puramente para propósitos educativos y no se le debe dar ningún otro uso que no sea el propio educativo para esta charla. Podemos continuar con la próxima filmina. Bien, ¿qué es evidencia electrónica o evidencia digital? Toda evidencia digital se reduce a un registro electrónico. Y un registro electrónico es cualquier dato que vaya a ser registrado, preservado en algún medio o por un sistema de computadoras u otro aparato similar que pueda ser leído o percibido por una persona o sistemas de computadora o aparato similar. En el buen español es cualquier registro que pueda pasar de un medio a otro y se pueda inferir de él. Esto incluye pantalla, impresiones, otras extracciones de datos, como por ejemplo extracciones de los iPads, de las tabletas, de teléfonos, de dispositivos de USB y así sucesivamente. Ahora bien, esa información que está contenida en esos registros electrónicos se adquiere mediante un procedimiento científico, un método científico en el que se define como computación forense. Y ese es el examen científico que se describe como el examen y análisis de datos contenidos en o extraídos de esos medios de almacenamiento electrónico de computadora, de manera que la información procesada pueda ser utilizada como evidencia en la corte o cualquier otro foro, ¿verdad?, que se determine. Muchas veces las entidades gubernamentales, los ministerios, las dependencias gubernamentales, muchas veces tienen su propio foro e inclusive muchos de ellos son de índole judicial, en donde no necesariamente va a un tribunal supremo o va a una corte suprema, sino que meramente se queda como un proceso administrativo en el que entonces la evidencia pues se va a dilucidar en ese foro en particular. Pero la idea es que debemos siempre presumir que cuando nosotros estemos haciendo la investigación, los datos o la evidencia siempre se va a presentar en un foro de argumentos donde la otra parte siempre va a tener la oportunidad de presentar un argumento en contra de lo que nosotros estamos presentando. Por ende, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto al método científico. Y ustedes saben que el método científico pues lo que busca precisamente es asegurar que otra persona con las mismas destrezas o destrezas similares pueda ejecutar el proceso y llegar a las mismas conclusiones o a conclusiones similares a las que usted llegó cuando usted hizo el proceso. O sea, que el proceso se repita y consistentemente rinda los mismos resultados. Vamos a pasar a la próxima filmina. Bien, ¿qué medios electrónicos nosotros hacemos referencia en ese método científico y en esa definición de lo que es el récord electrónico? Los medios electrónicos son los que ya ustedes bien conocen: discos compactos, discos de video digital o DVD, discos duros de computadora, los floppies, que aunque no lo crean todavía rondan por ahí, dispositivos universales de almacenamiento serial o los famosos USB, discos zip, discos de sólidos, tapes o de cinta de resguardo, dispositivos de asistencia personal, los famosos smartphones, los BlackBerry, los iPhones, los iPads, los Androides y todo dispositivo que de alguna forma u otra pueda ser interpretado, leído o analizado por un ser humano o un sistema de computadora. El sistema de computadoras que se creó a mediados, ¿verdad?, del siglo XIX, pues todavía al día de hoy, ¿verdad?,
o del siglo XX, perdón, todavía al día de hoy subsiste, ¿verdad? Y es un sistema binario, o sea, es un sistema de ceros y unos. Eso lo que quiere decir es que el lenguaje de máquina o el machine language es leído en ceros y unos de manera binaria. Y es la computadora o el ordenador quien hace esa traducción y convierte esos códigos binarios en códigos que puedan ser leídos por un ser humano. Y es ahí entonces donde cae esta definición, en donde fíjense en la última frase, ¿verdad? Que dice que puedan ser leídos o analizados por un ser humano o por otro sistema de computadora. ¿Okay? Así que es bien importante la información. A pesar de que en la investigación forense nosotros podemos llegar a ese sistema binario de ceros y de unos, ¿verdad? O de bits y bytes, como han podido escuchar en sus cursos, ¿verdad? O cotidianamente, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a cuestiones digitales, siempre, aunque en la investigación lleguemos a profundizar en ese lenguaje binario, siempre tenemos que regresar o tenemos que presentar la información de manera que pueda ser interpretada o leída por un ser humano. Vamos a la próxima filmina. Los dispositivos, les muestro las imágenes, ¿verdad? Ahí se me quedó unas tabletas, las famosas tabletas o los iPads, pero para que tengan una idea, todo aparato de alguna forma pueden haber los chips de las cámaras, el famoso SD, ¿verdad? SD o dispositivo de seguridad digital, que también guarda información sobre la cámara, el modelo de la cámara y los mismos teléfonos, pues ya todo, cada aparato de esos sigue, ¿verdad? Un patrón universal, por eso es que usted puede tomar fotos en su cámara, le saca el dispositivo, lo puede poner en su televisor o en su computadora y puede ver las imágenes, porque hay unos protocolos, ¿verdad? O hay unos medios universales para poder entonces llevar esa información de un sitio a otro. Y aprovechando ese mismo protocolo universal, nosotros podemos entonces obtener evidencia de cualquiera, ¿verdad? De estos medios. Vamos a la próxima. Bien. Esto es un estudio y los quiero llevar a una referencia tan lejana como en el 2001, solamente para que puedan contextualizar y ver dónde pudiéramos estar hoy. En el 2001 se hizo un estudio, ¿verdad?, en la Universidad de California, Berkeley, en donde se encontró que en un 93% de la información nueva se creó de forma digital únicamente. Así que aquí no estamos trabajando, ¿verdad?, no estamos hablando de meramente una copia. El original muy bien puede ser de manera digital, y esto sabemos que, por ejemplo, en algunas entidades gubernamentales ya se han adoptado códigos, ¿verdad?, de firmas digitales y de información digital, en la que mucha de la permisología, la creación de las, cuando van a incorporar una compañía, ¿verdad?, hacer una corporación, a credencializar esa corporación para hacer negocios, pues ya muchas veces en otros países ya no tenemos que ir físicamente a las entidades, sino que ya de manera digital se emiten todos esos permisos y todas esas notificaciones de creación. Así que ya no estamos hablando de que hay una copia electrónica y hay una copia física. Ya muy bien, en muchos de los casos tan lejos como en el 2001, ya desde allá entonces ya se está trabajando con que el original pudiera estar en forma digital. Continuamos con la próxima filmina. Bien, lo voy a hacer bastante sencillo. Hay 3 A en la metodología de computación forense. La primera A es adquirir, la segunda es autenticar y la tercera es analizar. ¿De qué se trata esto? Yo tengo que adquirir la evidencia sin alterar o dañar el original. Luego de que yo la adquiero, entonces la tengo que autenticar. Yo tengo que probar que esa copia que yo hice, esa imagen que yo hice es igual a la imagen que existía en la escena del crimen, ¿verdad? O la evidencia recopilada durante la investigación en los inicios. Y por último, yo tengo que entonces analizar esa evidencia sin alterarla. Es aquí donde se emplea ese famoso método científico. Yo tengo que asegurar que si la otra parte desea hacer o validar el informe que yo hice, yo le tengo que dar la información en la que yo adquirí el medio y ellos deberían llegar hasta el procedimiento. No voy a poner muy técnico, pero sí
hay unos dos métodos principales para nosotros asegurar eso. Uno se llama el MD5 o el MD5 y el otro se llama el SHA-1. Lo único que deben, ¿verdad?, que me interesa que conozcan de eso, es que son dos métodos de encriptación en lo que hacen es que cuando examinan o se adquiere la evidencia, ellos van marcando la evidencia, ¿verdad? Y cuando se hace la imagen o la copia, ellos entonces certifican que esa copia es igual a la original mediante ese algoritmo. Se corre ese algoritmo y al final muchas de las herramientas lo hacen, y esa sería la forma de usted probar en corte que el disco duro de Juan es el disco duro que yo estoy presentando como la imagen del sospechoso. Y lo hago mediante esa huella digital. ¿Ok? Seguimos a la próxima filmina. Bien, ¿qué tipos de crímenes pudieran involucrar la computación forense, o CF, como le estoy denominando? Pornografía infantil, brechas de seguridad, fraudes, robos, violaciones de derechos de autor, robo de identidad, investigación de narcóticos, suicidio, obscenidades o pornografía en el ámbito laboral, homicidio, investigaciones laborales en general, ¿verdad? La secretaria se metió en el correo electrónico del presidente y estaba husmeando a ver a quién iban a despedir el próximo mes, etcétera, ¿verdad? Violaciones sexuales, ¿verdad? Hostigamiento, que bien puede ser lo que le dicen en Estados Unidos como stalking, ¿verdad? El individuo me está persiguiendo, me está acosando, o hostigamiento, ¿verdad? Como acá existe en los Estados Unidos, hostigamiento en el ámbito laboral, ¿verdad? Así que todos estos tipos de crímenes, ¿verdad?, o situaciones pudieran dar pie a que se emplee este método de computación forense. Nosotros en el ámbito financiero también pudiéramos empezar en una investigación, tanto como que nos digan, nos llamen y nos digan, mira, el subsidiario del mayor, el subsidiario de cuentas a cobrar no puede conciliarse con el mayor general, y de ahí salimos y nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay toda una orquesta detrás de este descuadre financiero, y entonces tengamos la necesidad de involucrar, ¿verdad?, o emplear las técnicas de computación forense, ¿no? Seguimos a la próxima filmina. Bien, ¿cómo vencer, ¿verdad?, al obtener la evidencia digital? ¿Qué nosotros tenemos que asegurarnos cuando nosotros lo estamos haciendo? Primero, de manera legal, hay una expectativa del usuario, ¿verdad? Muchas veces se usa en el ámbito del gobierno, ¿verdad? En Estados Unidos hay lo que se llama, ¿verdad?, para empleados de gobierno mayormente, una expectativa razonable de privacidad. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, las mujeres entran a su área de trabajo, a su escritorio, y ponen su bolso allí, ellas tienen una expectativa de que se respete la privacidad de lo que hay en ese bolso, por más que la compañía diga que se reserva el derecho de abrir e inspeccionar los artefactos o los bolsos, ¿verdad? En este caso, los hombres por los maletines, etcétera. Así que hay una expectativa de privacidad. ¿Qué sucede? Que si nosotros no tenemos cuidado al momento de nosotros obtener la evidencia, nosotros pudiéramos estar violentando alguna ley o alguna política que vaya a proteger al empleado, y por ende nos puede entonces derrumbar el caso. Así que lo mejor que existe para obtener la evidencia es el consentimiento directo de la persona. Así que si la persona nos da ese consentimiento para nosotros buscar la información, eso es muchísimo más fuerte que cualquier otra cosa. Claro está, el consentimiento se puede retirar en cualquier momento. Así que es importante, número uno, actuar rápido. Y número dos, poner ese consentimiento por escrito, poner que es libre y voluntario, que no está siendo, que no hay coerción, ¿verdad? No estoy llevándolo a forzarlo a darme esa evidencia digital. Número dos, considerar el alcance del examen. Si yo estoy haciendo una investigación en el área financiera, pues realmente por qué me tengo que meter quizá al área no sé, de servicio al cliente para yo obtener las computadoras de servicio al cliente, sino que debo ya de antemano, cuando llegue, tener, ¿verdad?, lo que le llaman siempre un predication, ¿verdad?, una expectativa, ¿verdad?, de por dónde gira o hacia dónde va la investigación que yo estoy llevando a cabo. ¿Okay? Siempre consulte legalmente si es posible, siga las políticas de seguridad,
y tenga ya entonces el alcance del examen. ¿Qué voy a investigar? Los servidores, las bitácoras, los móviles, el almacenamiento remoto. Este tipo de investigación toma muchísimo tiempo. Para que tengan una idea, esto se puede adquirir, perdón, utilizando una laptop o utilizando unos aparatos que vienen ya propiamente para llevar a cabo este tipo de examen. Y cada aparato, por ejemplo, un disco duro digamos, de 320 gigabytes, pudiera tomarles 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, copiarlo, ¿verdad? Hacer lo que se llama una imagen forense, que después vamos a definirla un poco. Así que hay que tener en cuenta ya qué tipo de evidencia yo voy a estar buscando, dónde pudiera estar, y yo definir ese alcance del examen, ¿ok? Y una vez yo tenga entonces ese alcance definido, entonces voy a determinar cómo voy a examinar esa evidencia, porque para ese mismo disco, ¿verdad?, de 320 gigas que le di el ejemplo, si se toma 1 hora y media para adquirir, realmente el examinador forense puede estar hasta 3 días tratando de ordenar la información, de indexarla y de buscar, ¿verdad?, esas famosas pistas que ya tuvo en el momento en que inició la investigación. Próxima, Firmina, por favor. Espero que vayan entendiendo, ¿verdad? No vaya muy rápido, pero bien. ¿Cómo nosotros evaluar el caso? Número uno, buena comunicación. Define lo que necesites, de lo contrario estás pescando, ¿verdad? Y hay veces que el que pesca llega sin pescado a la casa, ¿no? Así que distribuye el tiempo suficiente para buscar esos datos, crea el ambiente apropiado para obtener los datos. Aquí hay una posible área gris, hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos yendo al área o la escena del crimen para nosotros obtener esos datos, que tenemos que tener mucho cuidado de las condiciones ambientales. Nosotros, en el momento de adquirir o hacer una copia o una imagen, tiene que cumplir con ciertas condiciones, que el lugar sea privado, que no dé pie a que esa información se pueda duplicar, que no se pueda dañar la información digital, que se contamine con humedad, con agua, fuego, etcétera. Así que, aunque muchas veces lo tenemos que hacer en el campo, ¿verdad?, abiertamente en el terreno de la escena del crimen, nosotros debemos tratar o aspirar a que cuando nosotros estemos trabajando con esa evidencia y la estemos examinando, lo hagamos en un laboratorio que cumpla, ¿verdad?, con esas condiciones que estamos hablando. Y siempre pues consulta con un especialista antes de obtener los datos o llegar a la escena. Y vamos a tocar eso ahora. Próxima, Firmina, por favor. Bien. ¿Cuáles son los pasos para obtener la evidencia en términos de lo que no debemos hacer? ¿Cuáles son los errores más comunes? Número uno, no corras programas en la computadora. No llegues a la escena del crimen y corras un programa en la computadora del sospechoso. Dos, no apagues la computadora si está encendida y no la enciendas si está apagada. Simplemente tira o jala el enchufe de la pared, si es un dispositivo, ¿verdad?, una desktop. Si es una laptop, pues sácale la corriente y remueve la batería si es posible, ¿ok? No busques ayuda del sospechoso o el dueño de la computadora. No corras programas de antivirus. Los programas cambian la fecha y los tiempos en los archivos. Y cuando apagas la computadora, también se pueden borrar archivos que estén en memoria que son importantes, ¿ok? No veas los archivos en el sistema blanco, ni navegues en las carpetas, o sea, no cojas propiamente la computadora que estás investigando y empieces a ver qué es lo que hay en My Documents, no empieces a poner un jump drive o USB drive y trates de levantar lo que hay allí, porque estás contaminando. Lo primero que hace el sistema operativo, y ustedes habrán dado cuenta, particularmente en el ambiente de Windows, es que se tarda unos varios segundos, a veces hasta minutos, en registrar el dispositivo, y lo que está haciendo es que está intercambiando información de escribir y de leer entre la computadora y el dispositivo. Por ende, ya estás contaminando la escena, ya estás poniendo tus huellas encima de las huellas que estaban, ¿verdad?, que pudieran ser importantes, y pudieras invalidar ese artefacto o esa evidencia. La próxima, Firmina. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Pues como dije, asegura físicamente el sistema en cuestión. Toma fotos del cuarto y el área que rodea el sistema si te es factible. Ahora con
con el advenimiento de los smartphones, pues eso es posible. Toma fotos del sistema y documenta los detalles, número de serie, condición del equipo, estaba abollado, estaba abierto, estaba guayado, estaba encima del escritorio, debajo del escritorio. Jala el cable de la electricidad, jálalo directamente, desmonta el sistema y documenta los componentes internos. No tenía disco, no tenía DVD, no tenía dispositivo de impresora conectado. Desconecta la electricidad del disco duro, cuando ya esto ya es un poco más técnico, ¿verdad? Pero muchas veces pudiera ser que esto recayera en manos de algunos de ustedes y ustedes tuvieran que quizás con las instrucciones o con la ayuda de un experto poder tratar de hacer esto. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, puede ser que el financiero, que es el sospechoso del fraude, hoy me dio el consentimiento, pero mañana me lo puede retirar. Inclusive me lo puede retirar en unas horas. A mí me pasó recientemente en un caso, ahora en noviembre, en donde esta señora amable tenía quizás unos 64 años de edad, toda una dama, nos permite el acceso al área. Eran nueve computadoras en el área de financiera. Y ya casi en el tercer día, cuando ya nosotros estábamos en la última máquina, la señora retiró el consentimiento. Suerte, ¿verdad? Que nosotros pues ya estábamos por la última máquina y le rogamos, ¿verdad? Le pedimos de manera amable que nos permitiera terminar, porque el sistema se podía dañar. Así que la señora por lo menos nos dejó terminar y pudimos adquirir esa información. Y eso fue sumamente importante porque después esta investigación se le pasó al FBI. Cuando el FBI fue, ya las máquinas no estaban allí. Así que esto fue una buena decisión en ese momento, nosotros ir y poder hacer eso. De hecho, yo tuve que adiestrar a una de los CPA que estaba conmigo para que me ayudara, me asistiera a hacer esto, porque de otra forma se me hubiese hecho imposible. Así que ya una vez se abre el sistema, pues ya hay que identificar el disco duro, que lo dice propiamente, ya los sistemas por dentro están identificados, y tratar, ¿verdad?, si es posible, de sacarle la electricidad o el cable que conecte la electricidad al disco duro para entonces deshabilitar ya propiamente ese disco de que escriban o le escriban. Obtener la configuración del sistema, ¿verdad?, el número de serie, la secuencia de encendido si es posible, y lo más importante, ya al momento entonces de hacer esa copia o esa imagen forense, pues nosotros entonces poder bloquear el sistema para que no escriba y obtenga una imagen, ¿verdad?, que esté contaminada. Próxima, Firmina. Bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Una vez nosotros adquirimos esa imagen y tenemos esa imagen de frente, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues nosotros estamos buscando todo lo que nosotros podamos buscar en referencia a esas pistas iniciales que nos dieron. Si era que la secretaria se estaba metiendo en el correo del presidente, si era que el financiero estaba haciendo transacciones bancarias en horas fuera de horas laborables, a transacciones con bancos en el exterior, si sospechamos que hubo un individuo que se metió en los sistemas, pues nosotros vamos a estar buscando diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a buscar quizás los cookies, ¿verdad? Del browser, vamos a ver bases de datos, vamos a ver correos electrónicos, vamos a buscar los historiales de búsqueda, lo que le llaman artefactos de internet, que eso engloba todo lo que son los registros de Gmail, los chats, los foros de sociales, todo eso está englobado bajo artefactos de internet. Y así se le llama, ¿verdad? Se le da esa denominación porque son múltiples artefactos bajo el mismo protocolo de internet que se utiliza en el browser y por ende se le llama así. Podemos buscar imágenes, gráficas. Imágenes casi siempre es una de las más comunes. Archivos de Word, de Office, podemos ver archivos de impresión, archivos que se quedaron en el impreso, archivos temporeros y archivos borrados, claro está. En ese mismo caso que les estaba mencionando, el viernes en la tarde nosotros le dimos a la Contralor que no borrara nada y ella dijo que tenía que ir a otro pueblo y que se tenía que ir a la 1 de la tarde, que continuáramos el lunes. Nosotros no tuvimos opción. El lunes cuando llegamos hicimos la copia, nos dimos cuenta que el mismo viernes, tan solo media hora más tarde de nosotros haberle hecho la advertencia, la persona había borrado todos los archivos que tenía en My Documents y los había, ¿verdad?, los había borrado de la computadora. Lo pudimos recuperar, claro está, pero vimos que había una intención, ¿verdad?, de esta persona y eso nos dio pie a nosotros seguir investigando. Próxima, Firmina. Bien, que esto es uno de los aparatos, ¿verdad?, o dispositivos que hay para obtener datos. No voy a entrar mucho, pero esto lo usan muchas autoridades federales porque permite
hacer copias simultáneas del disco. Yo puedo coger un disco fuente y hacer dos copias simultáneas de esa misma computadora, hacer una copia A y una copia B al mismo tiempo. Y por ejemplo, en el caso de una investigación ya en curso, yo pudiera darle eso, una copia al fiscal o una copia al tribunal, una copia a una parte, una copia a otra parte. Así que tiene esa ventaja de crear esas copias múltiples. Y la ventaja que tiene esto, pues que todo este procedimiento científico, todo el cuestionamiento de si tuviste los debidos cuidados o no, pues quedan protegidos porque ya el instrumento está validado. Así que lo que hay que asegurarse es que el instrumento, ¿verdad?, tenga las últimas actualizaciones, que no falle, que haya sido calibrado, y para que entonces no nos puedan eliminar, ¿verdad?, o no lo declaren inadmisible en la corte. Vamos a continuar la próxima filmina. Aquí, como ven, el aparato, así como lo están viendo, se copia un disco duro a otro disco duro. Inclusive cuando se hace una copia, un duplicado, ¿verdad?, de la imagen, el disco el disco fuente, el disco el target, ¿verdad? El disco del que se está copiando, pues exactamente se crea esa misma copia de ese disco a el disco final, ¿verdad? Al repositorio donde va a residir esa información al final. Eso quiere decir que si yo tengo un disco de 100 gigas que estoy copiando, ¿verdad?, que es el disco del sospechoso, y yo tengo un disco de 500 gigas, teóricamente ese disco de 100 cabe 5 veces en el de 500. Si yo le hago un duplicado, realmente lo que el sistema hace, lo que ese aparato hace es que me convierte el disco de 500 en un disco de 100, porque él lo que está buscando es hacer una réplica del sistema del individuo, ¿verdad? Y eso pues pudiera entonces, de hecho, invalida el disco, lo tendría que formatear nuevamente, ¿verdad? O a darle un reformer para poderlo reutilizar en otra cosa. Pero originalmente eso es lo que pasa cuando se hace un duplicado. Pasa a la próxima filmina, por favor. Bien. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Esto se llama Cellebrite. Cellebrite es una compañía que manufactura artefactos de adquisición digital mayormente para dispositivos móviles. Este es el dispositivo que usan muchos de los proveedores de teléfonos móviles para copiar la información cuando usted va a renovar su contrato y a cambiar el dispositivo. Usted tiene un BlackBerry y quiere comprar un iPhone o un Android y quiere pasar sus contactos, sus calendarios y sus cosas. Se usa este aparato de Cellebrite para pasar de un lado a otro la información. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿verdad?, o lo pueden apreciar ahí, el teléfono por dentro es exactamente igual a una computadora. Nosotros vemos una estructura de carpetas, de archivos, con un orden en particular, y tiene un sistema operativo, un ordenador que va a hacer uso, ¿verdad?, de los recursos físicos y los va a convertir en lenguaje de computadora para que ese teléfono pueda marcar. Cuando usted disque en la pantalla, el teléfono haga lo que usted quiere que haga. Así que utilizando eso, incluyendo los textos, los mapas y las preferencias, en este caso esa imagen que están viendo ahí es de un iPhone propiamente y por eso tiene, ¿verdad?, esas propiedades. ¿Ok? Pero por lo demás, si usted coge un Android, si usted coge diferentes aparatos, deben ser relativamente similares. La próxima filmina, por favor. Bien. De las mismas herramientas que tiene Cellebrite, una vez usted obtiene esa imagen del teléfono, hay unas herramientas que le permiten a usted recrear el ambiente del usuario. Y ahí, como ven, en ese mismo teléfono, la herramienta de Windows sube y le permite ver a usted como investigador el teléfono tal cual lo vio el sospechoso. Así que si nosotros estamos persiguiendo esas malas costumbres, o apreciar los textos o mostrarlos en la corte, pues quizás a un juez se le haría muchísimo más fácil ver esa pantalla, ¿verdad?, que se puede explicar por sí sola. Inclusive ya probablemente el juez haya tenido una experiencia similar, sabe lo que es recibir un texto, una foto, ¿verdad?, y navegar sobre los calendarios, y por eso estas herramientas ofrecen estas utilidades. ¿Ok? Vamos a seguir. Próxima. Ok, perfecto. Como estaba diciendo ahorita, en la primera de arriba, si se hace un bitstream o una imagen del disco, como dije, pues lo que hace es que entonces
él va copiando del disco fuente de los 100 gigas que le di el ejemplo ahorita a un disco de 500 gigas. Si yo hago una copia exacta de disco a disco, él invalida los 500 gigas y los convierte en 100. Ahora bien, yo puedo hacer una imagen forense en donde él coja esos 100 y me los deposite tal cual en el disco donde yo voy a depositar esa imagen forense, y solamente me ocupe los 100. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, en el caso donde les estaba hablando de la investigación, eran 9 máquinas, yo todas las máquinas las pude colocar en un mismo disco duro. Así que yo tenía un disco duro de 2 terabytes donde yo pude colocar 9 máquinas de usuario, porque la máquina que más tenía eran como 160 gigas, así que los pude colocar dentro de ese disco y todo me cupo de manera perfecta, porque él las comprime, así que permite eso. Y luego cuando entonces se va a hacer la investigación, pues entonces se puede entonces expandir el archivo, inclusive se puede hacer algo similar a lo que usted vio del teléfono. Yo puedo recrear la experiencia del usuario y puedo levantar la máquina y puedo recrear cómo el usuario veía su máquina en mi estación forense, y eso pues es muy poderoso porque entonces me permite ver la escena del crimen con los mismos ojos con las que lo vio el que perpetró el crimen. Así que esto es como en las películas, ¿verdad? Que el investigador se mete en la escena y trata de recrear cuáles fueron los pasos que dio el asesino, ¿verdad? En este caso el sospechoso. Vamos a seguir próximamente con la otra filmina. Muy bien. ¿Qué es lo que debe tener una herramienta como mínimo para poder ser utilizada para preservar evidencia? Uno tiene que ser capaz de hacer una copia, como le dije ahorita, o un duplicado o imagen bitstream. Así que a lo mínimo tiene que poder hacerlo. Cuando hace la copia de disco a disco, no hace ninguna archivo o imagen forense, simplemente inserta el disco. De hecho, usted puede coger ese disco copiado forense, insertarlo en la máquina del usuario, prender la máquina y le va a prender igual. Claro, no lo haga porque va a dañar su imagen, pero solamente para poderles teorizar, ¿verdad? Y explicarle esta parte. Bien, cuando usted hace una imagen forense, hay unos ciertos formatos, hay una extensión que se llama E01 y una extensión que se llama EX01, en donde ese disco se va rompiendo en pedazos y de acuerdo al tamaño del disco, él lo va rompiendo en pedazos. Por ejemplo, ese disco de 160 él lo rompe en pedazos de 2 gigas cada uno para evitar, ¿verdad? Si hay un sector dañado, pues que entonces no se dañe toda la imagen, sino que solamente se dañe ese pedazo. Segundo, esa herramienta no deberá alterar el medio original. Eso siempre lo he recalcado, ¿verdad?, en esta presentación, y es muy importante. Tercero, ser capaz de verificar la integridad del disco, como dije ahorita, con los dos algoritmos, MD5 y SHA-1. No voy a entrar en eso ahora porque ya lo discutimos. Y cuarto, debe registrar errores de input o output, ¿verdad?, o errores de escritura y verificaciones mediante una bitácora o log al momento de duplicar. Es decir, no solamente me tienes que decir si hubo el error o no, me lo tienes que ir registrando para yo poder entonces validar que esa herramienta es hábil, ¿verdad?, para ser presentada en ese respecto. ¿Ok? Próxima filmina. Bien, le voy a mostrar aquí un ejemplo, no sé si lo pueden apreciar muy bien, pero lo que les quiero ilustrar aquí es que ese formato que les había hablado ahorita, que es E01 o EX01, usted lo inserta en una estación forense, ¿verdad? Una estación forense cumple con ciertos requerimientos, y uno de los requerimientos es que los puertos, como los puertos de USB, no puedan escribir. Eso quiere decir que la estación tiene que bloquear ese puerto, y el software o la herramienta que se utilice tiene esa propiedad. Una vez usted lo puede usar en una laptop. Cuando usted vaya a usar el programa, hay una opción que bloquea esos puertos y evita que se le escriba a esos puertos, de manera que cuando usted vaya a insertar el disco que usted va a examinar, su computadora, ¿verdad?, o el nombre de su laptop no aparezca en esa imagen forense. Una vez se levanta, el sistema le permite a usted ver la computadora o el contenido de la computadora del sospechoso de una forma similar al explorador de Windows. Usted puede ir yendo por cada una de las carpetas, usted puede ver carpetas de Recycle Bin, usted puede ver carpetas de archivos borrados, usted puede ver el disco duro C, así que usted puede ir recreando ese ambiente del usuario, y usted puede inclusive insertar
tags, ¿verdad? De la herramienta. O sea, usted puede identificar, como hacen con las balas, que dicen, encontramos un casquillo de bala y le ponen un número 1, encontramos otro casquillo por acá y le ponen un número 2, encontraron un cuchillo y le pusieron la evidencia número 3. Asimismo, usted puede ir en el mismo programa o herramienta forense, la herramienta le permite, usted encontró un archivo de Word en donde la secretaria le escribió al presidente que se iba a desquitar de él y le iba a quitar todo el dinero, e iba a entrar a su cuenta porque no se quiso casar con ella, etcétera. Pues usted encontró ese archivo de Word y ahí usted le identifica y dice, esta es la famosa carta que ella me dijo en la entrevista, o esta fue la famosa carta que escuchamos en el voicemail que estaba en el teléfono, y así sucesivamente, ¿verdad? Y al final, cuando usted hace su informe, pues la herramienta le presenta toda la evidencia según usted la marcó y según usted la registró. ¿Ok? Vamos a la próxima, Filmina. En otro ejemplo, pues la herramienta le permite a usted, ¿verdad?, hacer búsquedas de ya específicamente si son imágenes, si son archivos de Word, le permite ver el contenido y le permite decodificar ese contenido del archivo. Muchas veces cuando es en casos de droga o casos de, ¿verdad?, de espionaje, etcétera, se usa lo que se llama esteganografía, que no es otra cosa que escribir mensajes dentro de la foto. Yo te envío una foto diciendo, mira qué bonito es mi foto con mi familia, y realmente cuando tú recibes la foto, tú usas un programa y en ese programa hay un texto escondido en la imagen donde dice, mira, a las 7 de la noche te espero en el puerto para intercambiar la droga que tenemos, que sale de la China, y así sucesivamente. Así que este programa le permite a usted descifrar, el programa analiza el archivo, ve el tamaño del archivo y puede descifrar si ese archivo es consono con el tamaño que debería tener, o si se recupera de manera parcial, le permite a usted profundizar en el archivo y verlo ya propiamente. Vamos a la próxima, Filmina. Ahora vamos a ver, discutir un poco los casos, ¿verdad? Rapidito, les voy a ilustrar 2 de los casos y luego nos vamos a la sesión de preguntas si tienen alguna. Vamos a saltar si quieres vamos a la próxima, Filmina, los otros casos son un poquito más relevantes. En este caso, es un caso de un individuo que estaba haciendo una bomba, que estaba fabricando una bomba y se encontró en su computadora un archivo y se señala en amarillo, esto que está aquí en amarillo, lo que dice es que este archivo se recuperó de un archivo de impresión en donde se apareció la frase haciendo nitroglicerina, ¿verdad? Ya marcada en amarillo, así que se pudo probar que el individuo estaba usando esa computadora en la receta, ¿verdad?, de cómo fabricar la bomba. Así que esto se usó, ¿verdad?, en un caso criminal. Vamos a seguir para... Ok, perfecto. Este fue un escándalo sexual en donde se estaba tratando de ver a qué sitios el individuo estaba visitando. Era en un caso de pornografía. En el lado izquierdo, si ustedes ven, la herramienta permite ver la evidencia en formato que ya usted está familiarizado, ¿verdad? Un formato de árbol, una estructura de árbol. Y a mano derecha ya propiamente los websites o los lugares o los emails, los mensajes que pudieron haber sido intercambiados usando ese programa. En este caso se usó el programa de Outlook Express. Si vamos a la próxima, Filmina, vemos entonces cómo descifraron, ¿verdad?, el uso de esa computadora. Y fíjense qué astutos. En este caso, estamos hablando de pornografía infantil y el individuo estaba visitando unos portales de contenido de pornografía infantil, y para que no pudiera ser captado por ningún software regular, si se fijan en el término en inglés, muchas veces se usa preteen, ¿verdad?, preadolescente. Así que preteen, si lo escribes completo, sin ningún espacio, pues pudiera ser capturado por cualquier herramienta. Pero en este caso, si se fijan aquí, ellos estaban usando el símbolo de es igual, en donde entonces decían P, espacio es igual, espacio R, espacio E es igual, espacio E, y así sucesivamente, para ocultar el portal y que no fuera detectado por alguna herramienta, por ejemplo, quizá de correo electrónico en el trabajo, que pudiera
entonces capturar esa palabra de preteen y pudiera levantar una bandera roja. Así que estas personas pues son muy articuladas a la hora de cometer este tipo de crímenes y estas son algunas de las herramientas, ¿verdad?, que se utilizan. Adelante, la próxima filmina, creo que ya terminamos, ¿no? Sí. Bien, esta es la última filmina. Quisiera ahora abrir, ¿verdad?, a preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna pregunta en particular, sé que fui un poco rápido, pero lo que quiero que se lleven de aquí es que esto es toda una ciencia, toda una metodología y que consideren que esto está disponible al momento de usted trabajar en fraude y que tengan en cuenta que la evidencia o la preservación de la evidencia es muy importante y a la hora, ¿verdad?, de nosotros considerar evidencia, tenemos todo tipo de evidencia, teléfonos, tabletas, dispositivos electrónicos, y que piensen, ¿verdad?, que habemos, ¿verdad?, especialistas que nos dedicamos a esto. Yo estoy seguro que en su país definitivamente que va a encontrar especialistas de estas ramas y definitivamente pues toda una ciencia muy interesante, ¿verdad?, y bien útil a la hora de fortalecer su investigación y presentar los resultados. ¿Ok? Bueno, hasta aquí mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Entre las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Cuando si nosotros estamos considerando esto es una ciencia bien compleja. Yo les recomiendo pues que vayan pues por los canales, hay asociaciones ya de computación forense, hay portales como el del NIST, ¿verdad? Se los voy a escribir aquí. Y cuando busquen certificaciones, porque como todo hay muchísimas certificaciones ahora mismo por diferentes entidades, lo más importante en este campo forense es que las certificaciones que ustedes saquen tienen que tener un componente práctico. En el caso mío, pues las certificaciones que yo tengo tienen un componente práctico. Eso quiere decir que yo para poderme certificar tuve que ir y hacer una investigación simulada, tuve que ir a un portal, el mismo portal que van los agentes del FBI y del CIA, bajar unas imágenes de unos discos y contestar unas preguntas que pudieran ser muy bien las preguntas de una investigación, formular todo un informe de investigación contestando esas preguntas y devolverlo a esa entidad acreditadora para que entonces ellos pudieran validar esa segunda parte o ese componente práctico del examen. Así que cuando lo hagan, pues hagan eso. También hay tres herramientas principales que están en el mercado, que una se llama Encase, una se llama FTK, la voy a escribir aquí, una se llama FTK y la otra se llama Paraben. Cualquiera de esas tres herramientas pudiera también ser un vehículo para ustedes buscar certificarse, pero no es bueno certificarse en una herramienta en particular porque pudiera dar otro tipo de interpretación y la corte pudiera interpretar que usted está banderizado con alguna herramienta en particular o es representante de la herramienta y eso pudiera dañar también su investigación. Así que sí, siempre, como dije anteriormente, use todas las herramientas que usted tiene que utilizar para poder llevar el caso y siempre validar una herramienta con otra herramienta. Estas certificaciones son a nivel mundial. De hecho, algunas entidades no están ni siquiera en los Estados Unidos, algunas están en Inglaterra y en otros, ¿verdad?, y otros territorios. Así que no necesariamente, recuerden que esta es la era digital, estamos hablando de las computadoras, estamos hablando de la era del Internet y ya aquí las fronteras se acaban. Así que estas certificaciones están disponibles en distintos países para distintas personas y créanme que puede ser un muy buen vehículo para usted poder quizás aprovechar, ¿verdad?, y desarrollarse profesionalmente por esta línea de forense que es muy interesante y aporta muy bien al bien público. Para la mayoría de las certificaciones no se requiere experiencia propiamente en
en esto de forense, pero sí algunas de ellas requieren un nivel de conocimiento quizá un poco profundo en lo que es la parte de tecnología, ¿verdad? Ya usted tendría que asegurarse que usted cumple con esos requerimientos mínimos, que usted sabe, ¿verdad? O conoce cuál es la estructura de archivos en el caso de adquisición de computadoras. Recuerden que hay computadoras de Windows, hay computadoras de Apple, ¿verdad? Otras computadoras de otros lenguajes, que usted conozca muy bien esa, esa, esas tecnologías antes de lanzarse, ¿ok? Yo recomiendo que comiencen por uno de los software, quizás para conocerlo, y una vez sepan uno de esos programas, pues entonces ustedes quizás puedan investigar. La que yo poseo, la de Certified Computer Forensic Examiner, es una de las más conocidas. Y pues como dije, tiene ese componente práctico y pudiera ser quizás un buen vehículo. Pero yo les aconsejo a los que no tengan quizás ese bagaje tecnológico que traten entonces eh, de perseguir esa certificación. Tengo una pregunta aquí que dice, ¿existen software demos para conocer cómo funcionan? En este caso, fíjate, algo particular trae un punto muy importante. Todos estos software, muchos de ellos tienen versiones, muchos de ellos tienen videos de demo. Sin embargo, cuando se adquieren son sumamente costosos, muchos de ellos. Eh, Cuando se adquieren se usa lo que se llama un dongle, ¿verdad? Un dispositivo de USB que es el que valida la identidad de la computadora y siempre tienes que usar ese dispositivo para aprovecharlo, pero todos ellos se tienen que renovar anualmente, pero no sé en cuanto a software demo, hay algunos que son públicos que los pudieras utilizar, pero en cualquiera de esos tres visiten los websites, usted hace un Google search por cualquiera de esos tres que le presenté, Encase, FTK o Paraben, ¿verdad? FTK significa Forensics Toolkit, pero realmente la compañía se llama FTK. Así que yo les recomiendo que busquen ahí y ahí les va a dar muy buena orientación, les va a dar muchas líneas por donde ustedes puedan guiarse y puedan aprovechar. ¿Ok? Tengan mucho cuidado en dónde escriben la información, dónde ponen la información, no den cuidado, mucho cuidado con la nube, mucho cuidado con la nube. No divulgue sus claves, no confíe en la nube, siempre tenga una copia de la copia y tenga muchísimo cuidado, ¿verdad? Con la información personal. Si usted piensa que que el website no le parece bien, pues siga su instinto, que eso nunca nos ha fallado por toda la existencia de la humanidad. ¿Ok? En términos de lecturas que yo les recomiende, pues miren, yo creo que un buen punto de partida son esas casas de software, tienen muchísimos casos, Encase tiene hasta un journal legal, ¿verdad? Un diario legal que usted puede ir y visitar y hacer unas muy buenas lecturas. En cuanto a eso, hay muchísimos libros también de Computer Forensics, ¿verdad? Que también les puede ayudar a quizás a indagar un poco sobre este tema. ¿Con otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco la oportunidad nuevamente. Les deseo una feliz resto del día y estoy a su disposición. Eh, Así que gracias mil por su atención. Que tengan buenas tardes. Agradecemos muchísimo a nuestro colega José Marín por el tiempo que nos ha dedicado. Evidentemente una presentación como esta pues requiere preparación. No hay duda alguna que cuando uno mira su bagaje profesional pues estamos ante una persona que sabe de lo que habla, que tiene experiencia
y que pues ha sido generoso con su tiempo. Así que les agradezco a todos los participantes que estuvieran presentes de forma virtual en esta charla. Estas charlas son para ustedes precisamente. Así que de nuevo estamos comprometidos con la formación de contadores que puedan ser capaces de entender que en su formación es necesario adelantar el conocimiento en el área de la tecnología. Seguiremos cubriendo temas de relevancia y esperamos que ustedes continúen oficiando este evento que se realiza mensualmente. En julio vamos a tomar un receso, pero ya en agosto reiniciamos nuevamente el ciclo de charlas hasta finalizarlo en diciembre. Le voy a pedir a José, ¿verdad?, que confirme, que autoriza que las laminillas en PowerPoint se le pueda distribuir a los participantes. Espero, ¿verdad?, que él todavía se encuentre entre nosotros. Sí, veo que sí. Así que necesitamos de él su confirmación. Ah, aquí estoy. Pues claro que sí, le autorizo a distribuir la copia de la presentación. Espero que les sirva de referencia y cualquier, ¿verdad?, otro particular, alguna duda o algo, pues a través ¿verdad?, de Ivonne o de Mario, pues con muchísimo gusto les ayudo en lo que ustedes estimen conveniente. Si necesitan referencias o alguna guía, pues con muchísimo gusto, claro que sí. José con nosotros, regresa con nosotros en septiembre 28 con otra charla, en ese caso va a hablar de sistemas de control interno con énfasis en el uso de la tecnología, de la informática en las auditorías. Así que nada, solamente queda invitarles a que recuerden que en Uruguay, Punta del Este, en diciembre vamos a tener la oportunidad de compartir con miles de contadores de las Américas que se reúnen allí con motivo de la número 30 Conferencia Interamericana de Contabilidad. Así que, sin más que decir, me despido de ustedes. Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros y les esperamos en nuestras próximas charlas. Bien, si me permiten unos segundos, se las envío por aquí mismo, ya que está autorizado el envío por parte de José. Bueno, como anunció Ivonne, en efecto, la Comisión de Tecnología e Información de AIC no tendrá charla en el mes de julio, pero la Comisión de Investigación Contable sí ha programado una para el 26 de julio sobre la NIC 36, deterioro de los activos, que están invitados también. Y como ya dijo, pues en agosto se retoman las actividades de la Comisión de Tecnología. Estoy por enviarles el archivo. Saludos Martín, México, Universidad de Colima. Permítanme un segundo, se lo envío. Ahí va. Obviamente cada quien pase su antivirus, ¿de acuerdo? En teoría no tiene, pero esto de los virus que todos los días cambian y cada segundo.
Me confirman por favor si les llegó, y a quien no le ha llegado para reenviárselo, por favor. Confirman. Julia Aquino dice ya recibido. Liceo Gutiérrez, Ivonne, Flor Lilian, Frank, en Brasil, en El Salvador. Ok. Confirman por favor si no les ha llegado. Cecilia, saludos. Carlos Reyes, Honduras. Confirmen por favor a quién ha llegado o no. Por favor, si a alguien no le ha llegado, confirma, por favor, para enviárselo. Ok, Patricia, todo lo recibido. Bueno, todos aparentemente lo han recibido, nadie ha indicado que no. Excelente. Bueno, muchas gracias. Recuerden, en julio la Comisión de Tecnología no tiene eventos, solamente la Comisión de Investigación Contable de AIC, además de las charlas que están programadas en Revenue, y los demás eventos están publicados en el sitio web de Revenue, al cual por supuesto están invitados a consultar periódicamente para enterarse de los eventos. Saludos.